Ya. Eso, el tío Andrés que se silencia porque está en la sala de profesores y hay mucho ruido. Hola niños, ¿cómo están? Hola, Hola, silencio. profe. Hola, Hola, ¿cómo les profe. baila? ¿Bien ¿Cómo les ha están? tratado la pandemia? Más o Bien. menos. ¿Bien? Recuerda que... Oh, yo vivo en la Florida y me voy a cuarentena. Oh, qué lata. Yo también, profe. Emilia, ¿vives en la Florida? Sí. ¿Dónde Sí. vives? En el Parque ¿En tu 18 de casa? la Unidad Florida. Uy, somos vecinas, ¿para arriba o para abajo? Hacia arriba, creo. Como hacia arriba, creo. Es que no me ubico bien ahí. Estoy ¿Del justo vivo detrás para del... arriba? ¿Del vivo ¿Ah? para arriba? Sí, estoy justo detrás del vivo. Ah, ya, yo vivo un poco más arriba. Somos vecinas. Pero Se quedó vamos a estar en pegado. cuarentena, qué lata. No es que pase saliendo tampoco, pero qué fome estar como privado de libertad. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que cuidarse nomás. Ojo con el asunto de las vacunas, ya porque no tenemos la panacea, la solución lista, para que ustedes sepan. Por otro lado, no sé si han escuchado, en el caso de los niños y los jóvenes, adolescentes en realidad, el otro día yo escuché ayer, ya lo había escuchado antes, no me acuerdo cómo se llama el síndrome que puede producirse en los niños y en los jóvenes al mes, a los 2 meses, hasta los 3 meses después de haber padecido el COVID, ¿ya? Sí, profe, salió ayer en la noticia. Sí, ese salió en las noticias, el niño murió y empieza con dolores en las rodillas, como con manchas y cosas por el estilo. Entonces, es complejo, no se saben muchas cosas del Ya me habría muerto yo. COVID-19. Entonces, para que se lo tomen, para que no se lo tomemos en serio, porque uno se empieza a relajar, se empieza a contagiar, entre comillas, de lo que hacen los otros también, de saludarse, de acercarse, de juntarse, de reunirse, y la verdad es que hay que tomar distancia y hay que empezarse a alejar otra vez un poquito, porque está compleja la cosa, ¿ya? Así que, y antes de que las vacunas empiecen a hacer efecto, o sea, hay demasiados casos ya. Hoy día bajó un poco, pero tuvimos hasta cerca de 6.000 casos otra vez. Entonces, eso es mucho, es demasiado. El año pasado con 6.000 casos estábamos todos encerrados, pues y ahora están las 3/4 de Chile en la calle, nomás igual. Así que ojo con eso. Ya niños, voy a compartir el Power con ustedes. Tío Andrés, permítame compartir el Power, please. Por supuesto. Muchas gracias. Prendan la cámara, pues chiquillos. No sean tímidos. No sean lista, tímidos, si se profesora? muestran un ratito, después yo comparto el Power y ahí ya pueden apagarla mientras tanto, si no hay problema. Pero verlo un poco y responder. Ya, aquí vamos. Profe, es que yo voy en la calle, así que no voy a prender la cámara. Ah, va en la calle. ¿Quién me habló? La Gaby. ¿Quién? La Gaby. Ah, la Gaby, pero Gaby, por Dios, qué onda, loca. Ya, bueno. ¿Qué estábamos viendo? Uy, pásame al tiro la tarea. Sí, pero es que la tengo patas para arriba la cuestión. ¿Qué estábamos viendo? Que lo del calentamiento global, a ver. Lo de... Sí, pues lo del calentamiento Ya. global, lo de Cambio la... climático. Ese Cambio es climático. nuestro tema, Era. cambio Cambio climático, climático. efecto invernadero y todo eso. Así es. Y de ahí nos vamos, ¿no es cierto? Nos hemos ido a lo A ver, que, espera. a aquello que causa el cambio climático, o aquello tal vez hay que corregir, más que lo que causa, sino que hace ¿Qué que provoca? aparezca ¿Qué más provoca que en un aparezca? tiempo Así. inesperado, ¿ah? Porque como decíamos es algo, ¿no es cierto?, que ha existido siempre. Bueno, ¿dónde? Aquí está el objetivo de la clase. Explicar qué es el cambio climático, cuáles son sus causas y sus efectos negativos en el planeta. ¿Ya? Bueno, veamos entonces ahora, y con esto terminamos la clase pasada, o sea, más o menos. Preguntas que no alcanzamos a responder, así que rápidamente
rápidamente los vamos a revisar. Y la clase pasada yo recuerdo que empecé de atrás para adelante, porque como no me quedaba tiempo, siempre que era, mencione 3 actividades realizadas por usted que influyen en el calentamiento global. Lo mismo ahora, para que tomemos conciencia, porque esto se trata de conciencia. Ya, actividades que usted realice que influyen en el calentamiento global. El uso de desodorante. El Ya, uso de desodorante, tirar ¿de basura al cuáles? piso. ¿De cuáles? Plástico. ¿Uso de desodorantes de cuáles? En aerosol. Aerosol. En aerosol, ya, correcto. Esa es una. Mucho Otra Para más, personas. mucho uso de plásticos de un solo uso. correcto, ya. Ay, El no, uso de auto. espérenme. Otra vez se me pegó. Deberíamos andar en bicicleta. Ya, pero ¿cuál sería la actividad que hace que, ¿no es cierto?, influya en el calentamiento global? A propósito de lo que usted me está mencionando, Fabián. Contaminación. Sí, pero ¿cómo, po? Si hay distintas formas de contaminación. ¿Cómo contamina usted? Por la quema de combustible. Ya. Y específicamente, ¿cuándo quema combustible usted? Cuando uno va Uso de en el auto, transporte. Transporte, ¿no es cierto? Si yo ando en por el auto, tubo de si escape, yo eso haciendo la sale cualquier cocina. monóxido de carbono ahí. Sí, ahí nosotros estamos produciendo dióxido de carbono. Ya, listo. ¿Por qué se dice que el cambio climático ha existido Dióxido de carbono. siempre? No sé. Porque el clima constantemente ha ido cambiando. Por Ha ido ejemplo. cambiando, pero los periodos eran más largos, ¿no es cierto? O sea, más o menos cada una cierta cantidad de años, millones de años, 100.000 millones de años, ¿no es cierto? Y se produce este cambio climático, ¿no es cierto? Lo que decíamos, periodos de glaciaciones, periodos donde aumenta la temperatura, ¿no es cierto? Se van intercalando. Pero, ¿no es cierto? Pero ahora está todo acelerado además. O sea, se han adelantado estos periodos, ¿no es cierto? Y por otro lado, los fenómenos, ¿no es cierto?, ocurren en periodos muy breves. Bueno, ¿cómo el hombre ha influido en lo que llamábamos el efecto invernadero? Porque el hombre, más o menos como de la revolución industrial, se podría decir que empieza a influir porque empieza a contaminar más, lo que genera que los gases de efecto invernadero no logren salir, entonces el calor que entra le cuesta más salir. Entonces la Tierra va aumentando su temperatura con el paso del tiempo. Ya, no es que una corrección ahí, no es que los gases no puedan salir, es que se han aumentado la cantidad de gases que se generan. O sea, eso era. Con la actividad humana, ¿no es cierto?, estos gases, los GI, ¿no es cierto?, y han provocado que aumente este efecto invernadero. ¿De qué manera afecta el aumento de la población en el calentamiento global? Porque una población más numerosa necesita de más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases en el efecto invernadero Exactamente. en los procesos de Ya, producción. súper bien. Veamos entonces. Vamos a lo mismo, bueno, pero, ¿no es cierto?, efecto invernadero y cambio climático. Bueno, nosotros habíamos dicho, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que nuestra atmósfera está compuesta por distintos gases, ¿ya?, que tienen la función de mantener una temperatura apropiada para el planeta. Porque esa es la verdad, ¿ya? Estos gases hacen, ¿no es cierto?, que aquí está el monito, que está, bueno, llegue cierta cantidad de radiación y otro tanto se refleje, ¿ya? Pero se retiene debido a la presencia de estos gases, ¿no es cierto? Se retiene cierta radiación, ¿ya? Y se produce un calentamiento, ¿no es cierto?, de la superficie terrestre y todo lo que está en la superficie finalmente. Las aguas, la atmósfera, etc. ¿Ya? Ahora, ese es el fenómeno que se le llama el efecto invernadero. Los que conocen algún invernadero o saben de ello, ustedes saben que dentro se retiene, ¿no es cierto?, calor. Bueno, ahora, determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. Eso es lo importante. O sea, este efecto invernadero debe existir.
la vida en el planeta, decíamos, y lo volvemos a recalcar, la vida en el planeta depende del efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, permite la vida, de lo contrario, nosotros existiríamos, si no se produjera el efecto invernadero, existiríamos, ¿no es cierto?, habría, perdón, temperaturas de alrededor de menos 30 grados Celsius. Y la vida, dígame. El efecto invernadero se podría considerar que es como un regulador de temperatura de nuestro planeta, ¿o no? De todas maneras, porque o si no, o sea, y permite eso la vida, ¿ya? Pero, y ahí está lo que decíamos, el pero es que nosotros con nuestra actividad, y eso lo volvemos a recalcar, ¿no es cierto?, con nuestras actividades, porque siguen habiendo actividades, ¿no es cierto?, que son propias de la naturaleza, que hayan erupciones volcánicas, ¿no es cierto?, por ejemplo, eso no es que pasen habiendo, pero hay, eso contribuye con el efecto invernadero, ¿ya? Pero con la actividad humana, y como decíamos, aumenta la población, se aumenta la cantidad de emisiones de estos gases. Por lo tanto, este efecto invernadero aumenta. ¿Y la consecuencia cuál era? ¿El calentamiento global? El calentamiento global, ¿no es cierto? Bueno, entonces las actividades humanas han aumentado la producción de estos gases, los GEI, así que no se les tiene que olvidar, los GEI, ¿no es cierto? Y debido a esto se ha incrementado la temperatura en el planeta, causando lo que llamamos el calentamiento global. Bueno, y aquí yo puse, ¿no es cierto?, unas animaciones que, bueno, aquí este gráfico mostraría, ¿no es cierto?, el aumento de la temperatura a nivel del planeta. Ya, y lo que decíamos, o sea, que aumente 1 grado es harto, ya medio grado, ¿no es cierto? Uno dice es poco, es mucho. Para la vida en el planeta es mucho. Bueno, el efecto invernadero y el calentamiento global. Básicamente el calentamiento global se genera a partir del dióxido de carbono, ¿no es cierto?, y otros gases contaminantes conocidos como gases de efecto invernadero, GEI, ¿no es cierto?, de origen humano. Bueno, y tenemos ahí metano, ¿no es cierto?, el CH4, y ahí hay un bonito, el óxido nitroso, y 3 gases industriales fluorados, los clorofluorocarbonos, ¿no es cierto? También está, bueno, ahí estaban los aerosoles, ¿no es cierto? Son estos sprays en general, por eso que es importante que una forma de contribuir es que nosotros leamos las etiquetas. Si voy a comprar un spray, leamos la etiqueta y veamos si, ¿no es cierto?, son dañinos o no, si están contribuyendo al calentamiento global y por lo tanto al cambio climático. A ver, ahí el tío Andrés está anotando con palabras más bonitas. Nos está colaborando, ¿no es cierto?, con lo que estamos diciendo, ¿ya? Bueno, y también, ¿no es cierto?, estos gases que se van a producir por la quema de combustibles fósiles. Y aquí entra otro concepto, combustibles fósiles. ¿Cuáles eran los combustibles fósiles? ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué hablamos de combustibles fósiles? Y ahí dice Porque carbón, petróleo, gas. A ver, sí, son cosas que desde siempre han existido. ya, pero ¿por qué, po? ¿Cómo se genera todos los derivados del petróleo? Se extrae de la naturaleza. Sí, No, se o extraen sea, de la naturaleza. ¿Y cómo se de la formaron? A naturaleza, ver, una pequeña idea, aunque por los sea, por favor. huesos de los animales. Con el tiempo se fueron degradando hasta convertirse en petróleo, lo que se... Huesos de los animales. La verdad es que no en realidad. Sí, o sea, sí, la Es degradación harto menos, más tiene que ver con, no sé, porque hayan quedado, se hayan fosilizado finalmente, hayan quedado en las profundidades, por ejemplo, bosques completos, Puede ser también. ¿ya? Y bueno, y aparte de eso, ¿no es cierto? O sea, a partir de ahí se obtienen
¿no es cierto?, estos combustibles que nosotros luego utilizamos, extraemos y utilizamos. ¿Ya? Bueno. Ahora, hablemos del calentamiento global, ¿no es cierto? Y sabemos que el calentamiento global tiene que ver con el aumento de la temperatura de la Tierra. ¿Ya? Ahora, eso mismo, como yo les decía, no solamente, si hablamos de calentamiento o aumento de la temperatura de la Tierra, estamos hablando en el aumento de la temperatura de los océanos y de la atmósfera. ¿Ya? Eso no lo debemos olvidar. Ahora, los océanos, en general las masas de agua, una de las características que tienen es que ellos regulan bastante la temperatura. ¿Ya? Si yo siempre menciono los cambios de temperatura a nivel de la superficie terrestre, aquí estamos en un ambiente terrestre, a las que se producen en el agua son bien distintas. ¿Ya? El agua es un buen regulador de la temperatura, por eso que es muy complejo que, ¿no es cierto?, por sus propiedades físicas, que a nivel del mar, por ejemplo, aumente medio grado, 1 grado, es mucho. ¿Ya? Aparte que debemos considerar que el agua es un ambiente, ¿no es cierto?, donde se desarrolla la vida, ¿no es cierto? No es que los océanos sean pura agua nada más, ¿no es cierto? Hay una gran variedad de especies, ¿no es cierto?, distintas especies, ¿ya?, que se ven afectadas por estos aumentos de la temperatura, y que si alguno piensa que medio grado, ¿qué medio grado? No, eso influye mucho en las formas de vidas acuáticas, ¿ya? Profe, Díganme. el cambio en la temperatura del agua puede hacer que ciertas especies que sean de cierta, ¿cómo se llama?, lugares, se migren o vayan a otras localidades. Sí, pueden hacer que desaparezca, ¿no es cierto? Entonces es sumamente importante. Bueno, y todo eso, insistimos, es causado por las emisiones de gases de efecto invernadero que son eliminados, ¿no es cierto?, emitidos por la actividad humana. Bueno, el calentamiento global en realidad ha existido desde siempre, ¿ya? Pero el aumento, ¿no es cierto?, es el problema que tiene, ¿no es cierto?, que haya aumentado tanto la temperatura y en tiempos muy breves. Ese es el problema, o sea, se han hecho estudios, ¿no es cierto?, y eso es de lo que vamos a hablar ahora precisamente, ¿ya? Insistimos, ¿no es cierto?, en la quema de los combustibles fósiles, todos estos combustibles que provienen de la quema del petróleo. Pero también acompañando a eso, ¿no es cierto?, los cambios en el uso del suelo, así tal cual. Nosotros al suelo le vamos dando distintos usos. Por ejemplo, en algún capítulo de las clases vamos a ver el uso del suelo. ¿Cuáles son los usos que le damos al suelo? Los escucho. ¿En qué sentido, profe? Porque En todos los sentidos, en que usamos el suelo. ¿Para la agricultura? Agricultura, aparte de eso. Para las industrias para las industrias. Ya, y para las industrias, ¿qué más? Para la construcción. Construcción, dígame algo más en esa idea, por favor. Mejore la idea. Como Urbanización. carreteras. Carreteras, ¿no es cierto? Todo lo que implique, bueno, a eso iba, construcción de ciudades, ¿no es cierto? Carreteras. Entonces, nosotros le damos un cierto uso, ganadería también. Nosotros le damos un uso al suelo. Y ese uso que le damos al suelo, ¿no es cierto?, también tiene que ver con, ¿no es cierto?, influir en este aumento de la temperatura. Porque si yo construyo carreteras, ¿qué es lo que provoco? ¿Qué es lo que no tengo? Que haya por ejemplo, que haya algún hábitat de animales, o por si acaso si estamos en algún lugar cerca de agua, quizá haya peces que ya van a morir. Bueno, eliminamos todo eso, pues,
Ya no tengo suelo ni, por ejemplo, para forestar. ¿ya? Profe, Si yo construyo carreteras, yo creo, ¿no es cierto?, ciudades, yo estoy sacando la flora y la fauna que es propia de esos suelos y estoy influyendo y estoy afectando, ¿no es cierto?, la emisión de gases, estoy afectando que el ambiente por sí solo pueda regular también, ¿no es cierto?, la presencia de los gases. Ese es el punto que debemos considerar también. Dígame, Giorgio. profe, también produce que podamos alterar el flujo de la vida de ciertas especies, porque al Claro, intervenir, podemos, por ejemplo, intervenir en la reproducción y todo el exacto. ciclo de vida del animal o también de las plantas. Nosotros cuando construimos carreteras, por ejemplo, estamos haciendo desaparecer especies, ¿ya? Estamos haciendo desaparecer especies nativas. Claro, y muchas veces decimos, reforestamos, pero cuando reforestamos, yo me atrevería a asegurar que en la mayor parte de los casos no se buscan especies nativas que sean propias del lugar, que se originaron ahí, que crecieron ahí, sino que traemos especies que el hombre necesita porque las va a necesitar para construcción, ¿no es cierto?, por la parte económica. Profe, ¿Ya? profe, Entonces, claro, ayudamos por un lado, pero no ayudamos en un 100%, ayudamos en un porcentaje más pequeño, ¿ya? Entonces, muchas veces, sí, se reforestó, ¿ya? ¿Y con qué se reforestó? ¿Con qué se reforestó? Con pino. profe, Pino, profe. plata, con especies que puedan crecer, que puedan entregar madera, claro, lo necesitamos vivir, pero no estamos cuidando del ambiente, sino que también estamos cuidando más que nada el bolsillo. Dígame, Giorgio. Profe, como lo que pasó con los españoles y los mapuches, que al final los españoles le habían quitado los terrenos a los mapuches, pero después al final habían plantado puros pinos, araucaria, y al final esos árboles acidifican el terreno, así que después es imposible para hacer agricultura o plantar Pero papa para ello. sí, aparte de cambiar las características del suelo, hay otras especies que dependen de esas especies nativas. Entonces, se genera un círculo vicioso de daño bastante grande. Bueno, veamos acá, bueno, efecto invernadero, calentamiento global, ¿no es cierto? Bueno, y aquí aparece lo que mencionábamos que era la etapa conocida como la revolución industrial. Entonces trae consigo, ¿no es cierto?, el aumento de los gases responsables del efecto invernadero, ¿no es cierto? Se crean industrias donde se utiliza combustible que se quema y eso trae como consecuencia, ¿no es cierto?, mayores emisiones y por lo tanto calentamiento global de la Tierra, ¿ya? Ahora, ¿por qué se han hecho estudios, ¿no es cierto?, de emisiones de gases que se supone, por ejemplo, como el dióxido de carbono, el CO2, existían en niveles mucho más bajos, ¿no es cierto? Y en la medida del paso del tiempo, desde que comienza la revolución industrial, estos niveles se han casi duplicado. Entonces, es bastante importante, ¿no es cierto?, tener claro que la intervención humana, la actividad humana, es causante de este calentamiento global, ¿ya? Entonces, se han acelerado todas estas nuevas circunstancias que son el calentamiento global y el cambio climático. Bueno, y aquí yo hago referencia acá a un estudio que se hace, ¿no es cierto? Bueno, dice que el calentamiento global comienza más o menos aproximadamente hace unos 180 años, ya, un poco más, ya. Y comienza mucho antes porque el hombre igual es inteligente, pues, y piensa cosas, prevé cosas, pero lamentablemente somos ambiciosos en muchos sentidos. Entonces, muchas veces aparece la parte económica, el poder, ¿no es cierto? Aparece primero, ¿no es cierto? Y no preservamos como corresponde. Entonces, siempre van a haber sectores que van a decir, oiga, ¿sabe qué va a pasar esto? Entonces, lamentablemente, claro, se dijo, sí, seguramente se sabe ya, los científicos existen desde muchos años atrás, entonces se sabía que iba a aumentar, ¿no es cierto? Pero no con la rapidez
que han aumentado estas emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ahí hay un estudio, ¿no es cierto? Y de los últimos 500 años, en corales, ¿no es cierto?, en el suelo, en estas estalagmitas, estas formaciones de la roca, anillo en tronco y hielo, y en ambos hemisferios. Bueno, y estas investigaciones muestran que el calentamiento de la Tierra tiene relación desde el principio con el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, y eso tiene que ver con la revolución industrial. O sea, eso está confirmado, no es algo que se piensa que, ¿ya? Porque, bueno, antes de la revolución industrial, esta cantidad de gases, como decíamos, era mucho menor si lo comparamos, ¿no es cierto?, si lo vamos comparando con distintas décadas, ¿ya? Bueno, y también se empieza a ver a partir de 1830, cuando comienza la revolución industrial, ¿ya?, cómo empieza a percibirse aumento, ¿no es cierto?, de la temperatura en el Ártico, luego en zonas tropicales de los océanos y posteriormente en Europa, Asia y Norteamérica, ¿ya? Bueno, y después se va haciendo cada vez más evidente, ¿no es cierto?, estos efectos, ¿ya? Porque ahí se inicia este cambio climático. Y como dice ahí en parte el hemisferio sur, donde se empiezan a ver, ¿no es cierto?, diferencias en las corrientes marinas, de hielos, etc. Entonces, bueno, este efecto invernadero, ¿no es cierto?, va a desencadenar esto que es el calentamiento global, y el calentamiento global, el cambio climático, ¿ya? A ver, ¿qué consecuencias ha traído? Como lo veíamos, por ejemplo, desertificación, ¿ya? Tenemos entonces, va a afectar a los suelos y va a causar, ¿no es cierto?, grandes zonas de desertificación. Y se van a acentuar esas zonas que ya eran desérticas, ¿no es cierto?, en el planeta, ¿ya? Por otro lado, nosotros lo mencionamos en la clase pasada, el aumento de la temperatura a nivel del planeta o de la temperatura global del planeta va a provocar, ¿no es cierto?, subida del nivel del mar, y eso va a implicar, ¿no es cierto?, desaparición de islas y ciudades costeras, ¿no es cierto? Ahora, yo he escuchado, debe haber información al respecto, que en nuestro país, parte del sur de Chile se desaparecería a futuro, y no en un futuro muy lejano, por el aumento del nivel del mar. ¿Ya? Bueno, en nuestro país el efecto invernadero y por lo tanto el calentamiento global también están presentes y están provocando consecuencias negativas. Es decir, el cambio climático también nos ha alcanzado. Bueno, algunas de las consecuencias: áreas propensas a sequía, ¿ya? Y por lo tanto desertificación, aumento del nivel del mar. Los que han visto noticias, ¿no es cierto?, han visto cómo las zonas de playa, ¿no es cierto?, típicos balnearios que muestran, se han ido cada vez achicando, y algunas que han desaparecido, po. En San Antonio, ¿no es cierto?, me acuerdo en Quintero, los que suelen ir a esas zonas se habrán dado cuenta qué ha pasado con las playas, han ido desapareciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por el aumento del nivel del mar. ¿Y por qué decíamos que aumentaba el nivel del mar? Por el derretimiento de los glaciares. ¿No es cierto? Derretimiento de glaciares, estas grandes masas de hielo, ¿no es cierto?, que existen, ¿no es cierto?, en los polos, que se derriten y se traduce finalmente en consecuencias como que aumente el nivel del mar, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, también desaparición de especies. Y nosotros vamos a ver en las clases siguientes, ¿no es cierto?, vamos a estudiar precisamente cómo, ¿no es cierto?, el cambio climático está afectando a nuestro país. ¿Ya? Ordene las ideas. Póngale número. Acá.
Yo aquí puse, bueno, varias ideas, unas bien largas, ¿ah? Entonces, ustedes me van a decir cuáles tendrían que ir primero y cuáles después. Ustedes me dirán. Léanlas, compréndanlas y me van diciendo y le ponemos número. ¿Ya? ¿Cuál será la número 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Listo o no? ¿O me apuré mucho? Espera un poquito más, profe, un poquito. ¿Cómo? Un poquito más, espere. Bueno, no hay problema. Yo los espero. Los espero de todas maneras. Profe, el primero es el amarillo, el segundo es el verde, el tercero es Entonces, el primero el cafecito. amarillo. Sí. Ya. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen los demás? Porque ahí primero le está hablando del efecto invernadero y eso es lo primero que existió en el planeta, pues sí, siempre existió. Ya. Y segundo, la acción del hombre, sin embargo, ha aumentado la presencia de estos gases en la atmósfera, porque desde siempre las personas han hecho cosas han hecho cosas que han cambiado a futuro el ecosistema con las cuestiones de los gases que se van a la Ya, a ver, ¿quién más está de acuerdo con que el amarillo es el primero? No, profe, yo digo que va primero la morada. Yo también La estoy de acuerdo morada en que el amarillo va primero, profe. El azul. Chuta, que está María la cosa. El Giorgio, el Giorgio. el amarillo. Azul, rojo. Ya. A ver, unos dicen eso. A mí se me había ocurrido otro orden, profe, del que A ver, dijo. Mira, yo estoy con la Nai. La apoyo. Profe, a mí se me había ocurrido otro orden de lo que dijo, distinto al que dijo mi compañero recién. Ya, pero es que la idea es que vayan diciéndome varios y veamos ahí. Ya, ¿cuál? ¿El amarillo o no es el amarillo? El El amarillo, primero. yo creo que va El primero. amarillo. ¿El amarillo? ¿Votan varios por el amarillo? Ya, pongámosle número. Sí. Pongámosle Yo por número a la algo lo digo. cuestión. Por algo lo digo. Ya, ahí está. Número 1. Uno. Ay, se me borró. A ver. Ya. Número 2, ¿cuál sería? El azul, ¿o no? El verde. El azul. El azul, el El verde. azul, el azul, porque va El explicando verde. el efecto Entonces, invernadero. vamos a ver. Uno. El Después verde. dice El azul. rosado, profe. ¿Ah? ¿El número 2 el azul? Sí. No, ¿Quién dijo no? yo, el verde. El azul. El verde, a ver, Sí, déjenme. el verde, el verde. La acción del hombre, sin embargo, ha aumentado la presencia de estos gases en la atmósfera. Es que si yo pongo el verde primero, no estoy diciendo en el 1, no digo nada de los gases. El azul es va antes que va antes. El azul. Claro, pero menciona que ha sido natural y beneficioso, pero ya no es natural. ¿Por quién? Por el hombre. Y ahí recién menciona los gases que llevarían al azul. Y de eso al rojo y después al morado. A ver, Bueno, algo de lógica. quedaría entonces el 1 y el 2. Determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida.
¿Sí? Sí, 1 y 2 ahí, ¿está bien o no? sí. Ya. Y luego dice que el número 3 sería, El rosado. El verde. ¿cuál Verde. rosado? ¿Qué rosado hay aquí? El Morado. verde debería ser el 3, profe. Y dice, la acción del hombre, el verde, que algunos dicen que es el T, sin embargo, ha aumentado la presencia de estos gases en la atmósfera. Estos El dicen, rosado. Después rojo y después el rosadito. después, El naranjo, profe, el naranjo. ¿cuál naranjo? Ya me están agarrando por la chuleta. Ya. Y El ahora, ¿cuál rojo, pongo? café, ¿Este como moradito o este como café como número 4? el café. El café. Ya. Dice el dióxido de carbono y metano han aumentado, haciendo que retengan más calor e incrementando la temperatura planetaria. Es lo que conocemos como el calentamiento global. ¿Ya? Y este sería el número 5. 5. El aumento de la temperatura media terrestre trae consigo la modificación de las condiciones de vida en el planeta. O sea, eso sería la consecuencia de. ¿Listo? Ya. Preguntas. Yo les había dado una tarea. ¿Qué decía la tarea que tenían que hacer? ¿Quiénes hicieron la tarea? Yo. Preguntaba sobre el efecto invernadero. Yo, Ya, preguntaba sobre el efecto invernadero. Ya. ¿Qué más sobre el efecto invernadero? Los principales ¿qué Los cosas hace principales uno gases mismo? de efecto invernadero. Ya. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Menciónenmelo, por favor, porque se los tienen que saber. El metano. Metano. ¿Y la fórmula del metano cuál era? Dióxido de carbono. CH4. CH4 el metano, ya. Dióxido de Dióxido de carbono, carbono. ya. Uy, ¿Cuál otra? El ozono. Ya, sí, llegan a nombrar el ozono, pero no es El nitrógeno. precisamente el óxido nitroso. Óxido nitroso. El vapor de agua. Vapor de agua. Y me está faltando un grupo, CFC. los Los aerosoles. CFC. ¿Qué significa? Los clorofluorocarbonos. ¿Ya? Ahora, se supone que ustedes van a tener que averiguar ahora, o sea, deberían saber de dónde provienen más o menos, o en el fondo, qué actividades realiza el hombre que genera estos gases. Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono es fácil, porque nosotros sabemos de dónde provienen las emisiones de dióxido de carbono, La quema de combustible. principalmente de La quema de combustible. quema de combustible, pongan el apellido, quema de combustible fósil. Fósil. ¿Ya? ¿No es cierto? De ahí proviene. Todo lo que yo queme en el fondo va a emitir dióxido de carbono. ¿Ya? El metano. La industria ganadera. Industria ganadera, pero aquí desarrollemos un poquito más la idea, industria ganadera, porque alguno a lo mejor no sabe. Sabe que el ganado produce, pero no sabe cómo. Eruptos, ¿ya? Y por otro lado también la las industria vacas, ganadera. las vacas. ¿Cómo? Las vacas, las vacas. Sí. Me caen metano. La descomposición también de esta materia orgánica, bla, 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 también produce el metano. Después, vapor de agua, nosotros sabemos cómo se genera el vapor de agua, no necesitamos decir. Después los clorofluorocarbonos. Los aerosoles. ¿Cómo? Los aerosoles. Los aerosoles. ¿Y qué más? Ya. Entonces, ustedes, voy a ir a la tarea y después me devuelvo. La actividad menciona actividades específicas a través de las cuales se forman los llamados gases de efecto invernadero. Entonces, cuando el hombre hace tal cosa, por lo menos unas 3 actividades en cada caso. ¿Ya? No me puede poner aerosoles.
obviamente uso de aerosoles, uso de tal cosa, cuando hace tal cosa, por eso dice actividades. Actividades, ¿no es cierto? Menciona actividades a través de las cuales se forman los llamados gases de efecto invernadero. En el caso del dióxido de carbono, ¿qué actividades? 3. La deforestación. En el caso, no, dice actividades a través de las cuales se forman la deforestación, no forman los gases. ¿Qué hace la deforestación? Pero Lo que produce hace CO2. la deforestación, ¿qué va a provocar, perdón? La deforestación es cuando cortan los árboles para generar madera. Correcto, ya. Pero eso no genera, si yo corto árboles, no genero gases. No, profe, me equivoqué. Cuando queman los Es bosques. que cuando queman los árboles y hacen el carbón, bueno, el humo. Ya, correcto, ahí sí, pero no, eso tampoco es tan frecuente como otras actividades. Ya, pero la cosa es que tienen que nombrar por lo menos unas 3 actividades cada gas que indique, ¿no es cierto?, que eso, a través de esa actividad se produce ese gas de efecto invernadero. ¿Ya? Bueno, y lo que estudiamos hoy, que es el efecto invernadero, cuáles son los gases de efecto invernadero, que hay que tenerlo claro, y a través de qué actividades se producen. ¿Cuál es la causa del aumento de los gases de efecto invernadero? Relación del efecto invernadero y el calentamiento global, y consecuencias del calentamiento global y cambio climático. Ya. Preguntas. Preguntillas. Profe, Dígame. ¿cuándo va a subir la clase? Generalmente la están subiendo como... Las clases generalmente las suben como dentro del mismo día o el otro día, no más allá. Las van subiendo perdón, no he aprendido mi cabeza. Las van subiendo los anfitriones. Ahora, yo en algún minuto voy a ser anfitriona de mis propias clases. ¿Ya? Tengo que aprender a manejar bien el Zoom y a generar todas las cosas y todo, pero eso es lo que menos se ha atrasado. ¿Ya? El tío Andrés se está acusando ahí, dice, estoy al debe con eso. Ya. Bueno, Ahora, la verdad es que yo les dije la otra vez, esto ha sido súper complicado porque tuvieron que generar todo un horario para que fueran las clases exclusivamente online. Aparte de eso, ver qué profesores son anfitriones de otros. ay, no se nos va. Entonces, hacer calzar todo eso ha sido un trabajo súper grande para el equipo de gestión, o sea, no, más allá del equipo de gestión y todos los profesores que están participando como anfitriones. Por ejemplo, a mí todas mis clases hasta aquí me las tengo anfitrión, no soy yo mi propia anfitriona. Y hay que hacer calzar todo eso porque los profes también tienen clases online. Y ahora volvemos mañana. Entonces, otra vez, volvemos al horario de clases presenciales y en la tarde clases online. Entonces, es complejo porque igual no hay tanta gente, personas, para que puedan hacer todo, porque hay que subir, por ejemplo, las clases, ustedes se fijaron, hay ciertas clases que se graban, ¿no es cierto? Sí. Presenciales. Ujú. Supongamos si yo tuve el curso de ustedes dividido, el cuarto A, dividido en 3 grupos. Una de las 3 yo la tengo que grabar, y esa alguien tiene que ir al computador y después subirlas, grabarla y después Bueno, subirlas. ujú. Entonces es harto el trabajo que hay y hacer calzar todos los tiempos. Es lo ¿Ya? que hacen youtubers. ¿Cómo? Es lo que hacen los youtubers. Es que sí, pues, pero es mucho, pues se están generando muchas clases, muchas clases. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan que no es una cuestión, ay, vieja floja, no, hay mucha pega involucrada y hacer calzar todo, eso es lo otro. Que no topen los horarios, que estén los anfitriones disponibles, no, es mucho. ¿Ya? Bueno, chiquillos, eso sería. Yo mañana veo al cuarto, no, mañana, el jueves veo al cuarto C.